Buenas tardes, mi nombre es Diana Cano, estudiante de primer semestre de licenciatura en básica primaria. Este video lo vamos a hacer entonces para responder una pregunta que hemos estado analizando en nuestro curso de epistemología de la pedagogía e historia de la educación del grupo 029. Entonces, a través de estos días de clase, hemos entonces hablado acerca de una pregunta muy interesante, que es cuáles son las relaciones entre las perspectivas teórico-prácticas de la pedagogía, que son la base para la formación de los maestros. Entonces, para empezar a dar respuesta a esta pregunta, tenemos que recordar que la pedagogía, la educación ha cambiado mucho a través de la historia y de la época. Cada época y cada tiempo ha traído entonces cambios significativos para mejorar y reestructurar la educación. Los primeros exponentes de la filosofía fueron los que empezaron entonces a hablar de cómo un sistema educativo era el fundamento para una buena sociedad. Entonces nos invitaba como maestros a esas primeras personas que empezaron a enseñar a que teníamos que seducir y motivar al conocimiento. Entonces para esto se ofrecían estrategias, intercambios de ideas, todo esto para motivar entonces al estudiante a aprender más. De las primeras corrientes pedagógicas o métodos pedagógicos que se usaron fue el método tradicional, donde el maestro era simplemente el que impartía la educación, el que impartía los conocimientos, y el estudiante simplemente escuchaba, memorizaba, y había una calificación cuantitativa, simplemente era recibir y dar información. A medida que fue pasando el tiempo, se fue modernizando, se fue cambiando este modelo, aunque aún en algunos momentos se utiliza. Hubo alguien que se llamaba José Amos Comenio, que fue el padre de la pedagogía moderna. En su obra, que se titulaba La Didáctica Magna, él señalaba cómo el estudiante no llegaba a este mundo con su mente en blanco, sino que más bien ya tenía unos conocimientos previos, e invitaba entonces a este docente a que con estos saberes previos lo confrontara con la realidad. Como decir, si había un niño que vivía en el campo, que estaba en este entorno, entonces este niño ya sabía cosas de agricultura, de algunos animales, entonces era utilizar estas cosas que él ya sabía para potencializarlas y enseñarle cosas nuevas. También entonces nos invitaban o nos invitan a que en estos métodos pedagógicos entonces seamos también utilizar muy bien la teoría. ¿Para qué? Para que nos eduquemos nosotros mismos como maestros, podamos saber y saber a quién le vamos a enseñar, cómo le vamos a enseñar, qué le vamos a enseñar, y esto dependiendo también de la cultura, de la región, de las edades, de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes, para poder utilizar esta educación como un instrumento de cambio. Entonces la tarea del docente se enfoca más en la formación de un ser humano. También entonces nos invita a no solamente tener en cuenta al estudiante, sino que somos una comunidad educativa. Hay docentes, hay estudiantes, hay familia, hay comunidad en general, que deben de estar envueltos o deben estar incluidos en el tipo de educación que damos. Siempre tenemos que tener en cuenta que la filosofía nos va a permitir un diálogo con la pedagogía. Ellos no se cruzan, ellos no intervienen uno en el otro, sino que los debemos de usar de forma compacta. El uno enlaza el otro. La filosofía nos permite entonces presentar investigaciones, nuevos conceptos, nuevos elementos que nos permiten entonces enriquecer esa educación que le damos a los niños, esos métodos pedagógicos que utilizamos para que ellos entonces puedan aprender de la mejor manera. El objetivo de la filosofía como tal entonces es buscar un significado, no es crear o buscar verdades, es simplemente entonces buscarle significado a las cosas que conocemos o vamos a conocer. La pedagogía siempre va a acudir a la filosofía. ¿Para qué? Para hacer precisiones, reconocimientos o elementos
que ya se entendían. Ahora se ve la educación desde muchos otros puntos de vista. Existen varias corrientes. Ahora el niño, el aprendiz, es mucho más activo, hace parte activa de su propio conocimiento, de su propia educación, utiliza sus saberes previos y también la exploración y la investigación para enriquecer esos conocimientos que nosotros como docentes los podemos guiar para que ellos entonces aprendan. Podemos volver a retomar el tema de los acompañantes, padres de familia, comunidad, que también son importantes para un buen desarrollo y para una buena interiorización de lo que debemos entonces o queremos darle a conocer a nuestros niños. Entonces no podemos decir que la pedagogía es solo un conjunto de teorías, para nada. Es más bien es traducir esa teoría que aprendemos en prácticas concretas, que los niños y las niñas entonces puedan aprender. Entonces se debe tener un equilibrio entre lo que conocemos, la teoría, y lo que aplicamos. Entonces, cuando entendemos o tenemos claro que la perspectiva de lo teórico y lo práctico nos permite a nosotros como maestros no solo comprender los fundamentos educativos, sino también a aplicarlos de manera efectiva en el aula. Podemos cambiar, podemos modificar, podemos tal vez hacer una planeación, investigar, traducir, podemos crear estrategias, pero que esas también al momento de ser aplicadas podemos cambiarlas de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros niños y niñas o del grupo en general. Entonces, como docentes, siempre la invitación es que nuestra formación debe ser integral, no solamente entonces obteniendo información, sino aplicándola. Estos conceptos filosóficos todos los días, estarlos modernizando, no solo los filosóficos, sino los psicológicos, los sociológicos y la didáctica para entonces hacer una educación mucho más significativa. Así nos vamos a preparar como profesionales capaces de enfrentar los retos del sistema educativo y mejorar